les bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 26 de julio del 2022. Y bueno, pues vamos a meditar, hermanos, como es costumbre, estos martes. Cartas generales, hermanos, estamos en la carta de Hebreos, la carta a los Hebreos. Y recuerden que estamos en el capítulo 9, hermanos. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Vamos a continuar con estas bonitas reflexiones, hermanos, que tenemos y este estudio de cada versículo. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti para que este estudio, aunque breve, sea edificante y de mucha bendición para nuestras almas. Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado. Dame gracia delante de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, recordando que comenzamos, ¿verdad?, en el capítulo 9, bueno, desde el 8, y continuamos en la segunda parte, en este capítulo 9, el tema general, Jesús sumo sacerdote y sacrificio. Entramos en el inciso E, que se llama la sangre sacrificial de Jesús. Este tema lo abarca de los versículos del 11 al 28. La semana pasada abordamos el punto número 1, que es de los versículos del 11 al 14, que se llama la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. Este es maravilloso, hermanos, este tema que vimos la semana pasada, ¿verdad? Haciendo la comparación del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, el día de hoy, hermanos, solamente es un solo versículo, nos vamos a tardar muy poquito, hermanos, es el punto número 2 de este inciso B, que es la sangre sacrificial de Cristo. Número 2, la muerte de Cristo y el primer pacto. Vamos a ver de qué trata, hermanos, versículo 15. Y bueno, hermanos, entretejiendo su artística tela verbal, el escritor, hermanos, de Hebreos está ahora listo para introducir los conceptos de mediador y pacto. En el capítulo 8, especialmente en el versículo 6, hermanos, acuérdense que él introdujo el papel del mediador que le había sido dado a Jesús, ¿vale? Ok, entonces tras explicar la muerte de Cristo y su efecto en el capítulo 9, él ahora pasa a desarrollar el significado de este papel mediador en relación con el pecado que Dios ha hecho, en relación con el pacto. De repente las palabras se me traban ahí, hermanos, perdónenme. Muy bien, voy a leer nuevamente la frase, hermanos, para entender la idea. Tras explicar la muerte de Cristo y su efecto en el capítulo 9, él ahora pasa a desarrollar el significado de este papel mediador en relación con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Entonces, esto es bien importante. Versículo 15 dice, hermanos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando el escritor dice, así que, bueno, él desea que consideremos los versículos del 13 al 14 en particular, hermanos, y el contexto precedente en general. Entonces, en estos dos versículos, el escritor contrasta los sacrificios del primer pacto con el sacrificio de Cristo, que introduce una nueva relación. En el versículo 15, el versículo 15, el escritor, hermanos, hace un resumen y dice, por eso es mediador de un nuevo pacto. Antes de continuar, hermanos, debemos tomar nota de la institución del primer pacto, registrada en Éxodo 24. Recordemos, hermanos, mire que Moisés les leyó la ley de Dios a los israelitas, quienes respondieron, ahí en el versículo 3, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Entonces le fueron ofrecidos a Dios holocaustos y ofrendas de comunión, y se roció sangre sobre el altar. Moisés le leyó entonces el libro del pacto al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que el Señor ha dicho, obedeceremos. Versículo 7, esto es lo que dice el versículo 7. Luego, después de esto, Moisés, rociando sangre sobre el pueblo, dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Ahí en el versículo 8, estamos hablando ahí de Éxodo 24. Y bueno, hermanos,
Estas son las características de este pacto. Número 1, el pacto que Dios hizo con su pueblo tenía dos partes. Dios y los israelitas hicieron un compromiso solemne sobre la base del contenido del libro del pacto. Número 2, el pacto fue sellado con la muerte de animales que fueron ofrecidos a Dios. Bueno, la sangre, hermanos, de esos animales fue rociada sobre el altar del pueblo. Número 3, el pacto fue ratificado por el pueblo que prometió obediencia a Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué llegó a ser obsoleto este pacto? Bueno, hermanos, recordemos que el escritor cita un largo pasaje de Jeremías 31. ¿Se acuerdan? Ya en el capítulo 8. Y en la primera parte del capítulo siguiente explica que las reglas del primer pacto eran externas. Si usted recuerda, en el versículo 1 y en el versículo 10 del capítulo 9, los dones y sacrificios que se ofrecían no podían purificar la conciencia del adorador. Ahora imagínense, hermanos, es como, imagínense que usted esté adorando con la conciencia mala, con su pecado que lo está culpando constantemente, con su pecado que constantemente no le permite ver las bendiciones de Dios, pero usted alaba, adora. Bueno, eso pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el versículo 9 del capítulo 9. Entonces, los pecados cometidos contra Dios en violación de la promesa del pacto no podían ser borrados de la conciencia del hombre por medio de la presentación de dones y ofrendas a Dios. La sangre de animales sacrificados para expiar la transgresión de la persona la santificaban exteriormente, pero interiormente el hombre luchaba contra una conciencia culpable. Imagínense estar sirviendo, predicando, con la conciencia culpable, sabiendo que usted tiene algo pendiente con Dios, pero usted está sirviendo. Bueno, eso pasaba en el antiguo pacto. Era necesario entonces, hermanos, que el primer pacto fuese reemplazado. Sí, por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo hizo vigente el nuevo pacto que Él instituyó cuando celebró la Pascua con sus discípulos. Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros, según Lucas 22:20 y pasajes paralelos como Mateo 26:28, Marcos 14:24 y en la carta de Pablo a los Corintios 11:25. Cristo llegó, hermanos, a ser el mediador de este nuevo pacto. Él está entre Dios y el hombre. Por su muerte, Él quita el pecado y la culpa, y así todos aquellos que son llamados pueden recibir lo prometido o la prometida herencia eterna. Por la obra mediadora de Cristo, querido hermano, los que son eficazmente llamados heredan la salvación, y esa herencia es eterna. ¿Cuál es el significado de nuevo en la expresión nuevo pacto? Bueno, primeramente, hermanos, lo nuevo procede de lo antiguo. Es decir, el nuevo pacto tiene la misma base y las mismas características que el antiguo. En segundo lugar, hermanos, en ambos pactos se le ofrecieron a Dios sacrificios, pero mientras que los sacrificios ofrecidos para expiar las transgresiones del pueblo en el tiempo del primer pacto no podían liberar al pecador, el sacrificio supremo de la muerte de Cristo redimió al pueblo de Dios y pagó por sus pecados. Además, en la estructura del primer pacto, el mediador, el sumo sacerdote, era imperfecto. El nuevo pacto de Cristo, en el nuevo pacto, Cristo, hermanos, es el mediador que garantiza la promesa de salvación. Dios pone sus leyes en las mentes y las escribe en los corazones de su pueblo redimido, de modo tal que ellos conocen a Dios, experimentan la remisión de pecados y disfrutan de la comunión del pacto con Él. Y no quiero desaprovechar la oportunidad, querido hermano, de hacerte una invitación, porque finalmente, hermanos, esto lo vamos a estar constantemente repitiendo. La carta a los Hebreos, básicamente su tema medular de este escrito, es esto, hermanos.
es esto, la suficiencia de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que debe significar para nosotros el nuevo pacto. De repente nos llenamos mucho, hermanos, de lo que pasaba en el antiguo pacto y estamos a veces como que aferrados a hacer cosas del antiguo pacto sin entender el nuevo. Y es que no hay cosa más trágica, hermanos, que de repente, por dejar de hacer cosas que de repente leemos en el antiguo pacto, a veces nos sentimos culpables. Y no puede ser eso, hermanos. Mire que el hecho de estar en el nuevo pacto, hermanos, implica que usted se sienta libre. Usted se sienta bendecido. Usted se sienta con el gran privilegio por gracia de servir a Dios, porque ya lo puede hacer gracias a la garantía que tenemos en Cristo Jesús. Pero si usted está sirviendo a Dios, o si usted se siente culpable todavía, si usted se siente todavía atado al pecado, es necesario que ponga su fe en la obra poderosa y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito pues, hermano, que si esto todavía no está en orden en tu vida, yo te invito a que te entregues a Jesucristo, que creas en su obra. Por eso yo siempre he dicho, el Evangelio sigue estando vigente para nosotros, porque de repente, hermanos, pasan los años y creemos ser salvos y no lo somos, porque estamos poniendo nuestra confianza en lo que hacemos, que en lo que Cristo hizo. Entonces, por eso hay que profundizar, hermanos, en la obra de Cristo. Por eso Pedro dice que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, si tú quieres ponerte a cuentas con Jesús, yo te invito a que lo hagas en esta oportunidad en la que estamos reflexionando en tu palabra, en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias porque por medio de este versículo, Padre, pudimos profundizar un poquito más acerca de la obra de Cristo, la obra perfecta, que limpia y lava nuestras conciencias, perdona nuestros pecados y nos permite vivir en santidad. Gracias, Dios, también, mi Dios, porque desde el antiguo pacto vemos tu santidad. Vemos, Padre bendito, el gran anhelo que tienes por estar con nosotros. Sin embargo, el sacrificio no era suficiente. Los rituales y todo lo que se hacía en el antiguo pacto no limpiaba las conciencias de los que ofrecían adoración. Ahora nosotros podemos ser adoradores por medio de Cristo, porque confiadamente, Padre, teniendo como garantía a Cristo, podemos entrar delante de tu presencia para adorar y para pedir perdón por nuestros pecados, porque ya fueron limpiados por la sangre de Cristo. Gracias, Dios, que seamos una iglesia santa y comprometida, que te da la honra y la gloria, porque podemos en Cristo Jesús. En ese nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Amén, querido hermano. Que Dios te bendiga, hermanos. Vamos a reincorporarnos, hermanos, dentro de 15 días. Hermanos, déjenme rápidamente, le paso el dato, porque, por ejemplo, el día 2, yo tomando en cuenta que son los martes de estudio bíblico, ya nos incorporamos el 9, hermanos. El día 2 no voy a estar ausente, pero en el 9 ya estamos reincorporados, hermanos. Y también el día 8, sobre todo para lo que es la reflexión de los lunes, ¿verdad? Y a partir del 10, bueno, pues ya estamos también reincorporados en todas nuestras actividades, ¿verdad? Voy a estar fuera, hermanos, de la ciudad. Voy a estar con mi familia allá en Torreón, Coahuila. Les pido por favor que oren por un servidor. Y mientras tanto, hermanos, si usted está por acá y no va a salir en estos días, en estas fechas, pues le invito a que no deje de participar en las actividades que tenemos como iglesia virtuales, hermanos. Está algunos grupos de oración, algunos departamentos también, hermanos, departamentos virtuales y algunos ya presenciales. No deje de participar en sus actividades, no deje de participar en el reto príncipe. Y también, hermanos, les recuerdo que el día domingo 31, hermanos, este domingo, si Dios no lo permite, se va a celebrar el culto de oración unido. Va a estar dirigido por parte de nuestros hermanos Trueba García, hermanos, nuestra hermana Judy y nuestro hermano José Antonio. Y en la tarde se celebrará culto dominical. No falta, hermanos, y que en todo Dios sea glorificado y exaltado. No deje de orar por un servidor. Voy a estar predicando en la iglesia Gracia y Fe Laguna, hermanos, el día 31, en la iglesia bautista Gracia y Fe Laguna, del pastor Josué Aguilera. El día 31, hermanos, voy a estar predicando la palabra de Dios. Ore por un servidor y que mi visita con la familia pues sea de gran bendición. Un fuerte abrazo, hermanos. Que Dios nos ayude a todos y pronto nos vemos, hermanos, en el Señor, primeramente Dios. Oramos, nos despedimos, hermanos. Hasta la próxima. Bye.